¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que no puedes sacarte de la cabeza, aunque sepas perfectamente que ya no tienen espacio en tu vida? ¿Por qué un solo mensaje, un silencio prolongado, o incluso un recuerdo diminuto puede hacer que tu mente entre en espiral durante horas, a veces durante días enteros? Y lo más confuso de todo es esto: mientras más intentas soltar, más te sientes arrastrado hacia adentro, como si un hilo invisible te mantuviera atado a esa persona sin que puedas explicarlo del todo. Desde la perspectiva de Carl Jung, la verdad es mucho más incómoda y a la vez, mucho más liberadora de lo que parece a simple vista. Jung sostenía que no estamos realmente atados a la persona en sí, sino a todo aquello que hemos proyectado inconscientemente sobre ella. Cuando la mente se queda fijada en alguien de esta manera, es una señal de que hay partes de ti mismo, todavía sin reconocer, que están tratando desesperadamente de ser vistas. Crees que estás pensando en esa persona, pero en realidad estás enfrentando tus propios miedos, tus propios deseos y fragmentos inconscientes de ti mismo que nunca te has atrevido a nombrar. Si dejas que esto continúe sin mirarlo de frente, no solo te quedarás atrapado pensando en una sola persona. Es muy probable que termines repitiendo exactamente el mismo patrón con alguien más en el futuro, y luego con alguien más después de esa persona, sin entender jamás por qué. El video de hoy no está pensado para obligarte a olvidar a nadie. Está pensado para ayudarte a comprender, con mucha más claridad, qué es lo que hay dentro de ti que te impide soltar. Y cuando finalmente empieces a verlo, te darás cuenta de que no solo te estás liberando de una obsesión. Te estás encontrando de nuevo contigo mismo, de una forma mucho más tranquila y genuina de lo que imaginabas posible. Lección 1. El peso de pensar demasiado en los demás. Existe un hábito que resulta muy difícil de notar, y sin embargo, drena tu energía en silencio, día tras día, sin que te des cuenta de cuánto te está costando. Piensas demasiado en otras personas. Y no me refiero simplemente a preocuparte por ellas de una manera sana. Me refiero a una forma de atención repetitiva y prolongada que se reproduce una y otra vez dentro de tu mente, como una grabación que no puedes apagar. Te preguntas qué pensarán de ti. Si se sintieron incómodos con algo que dijiste. Si una frase tuya pudo haberse malinterpretado. Incluso llegas a imaginar escenarios completos donde eres juzgado, rechazado o malentendido, escenarios que probablemente nunca sucedieron ni sucederán. Lo verdaderamente llamativo de todo esto es que nada de eso ocurre en la realidad. Ocurre exclusivamente dentro del espacio invisible de tu propia mente. Y sin embargo, ese espacio interior es capaz de generar una sensación tan vívida, tan pesada, tan difícil de escapar, como si fuera completamente real. Seguramente ya has vivido esto antes. Después de una conversación completamente normal, tu cuerpo se aleja del lugar, pero tu mente no. Se queda ahí, reproduciendo cada palabra, cada gesto, cada mirada de reojo. Empiezas a analizar, luego a interpretar, luego a construir suposiciones completas sin ninguna evidencia real que las respalde. Y mientras más piensas, más sientes que algo anda mal, aunque en realidad no haya absolutamente nada fuera de lugar. Esto no ocurre porque seas una persona demasiado sensible. Ocurre porque tu mente está siendo arrastrada hacia un mecanismo psicológico mucho más profundo, uno en el que tu sentido de identidad empieza a girar completamente alrededor de cómo te perciben los demás. Carl Jung señaló algo fundamental sobre la naturaleza humana: no vivimos únicamente en el mundo real, sino también en un mundo de imágenes psicológicas que nosotros mismos construimos. Y cuando piensas demasiado en otra persona, ya no estás interactuando con ella directamente. Estás interactuando con una versión de ella que existe solamente dentro de tu propia mente, una imagen moldeada por la memoria, por el miedo y por suposiciones completamente inconscientes. Esto te arrastra hacia un ciclo muy sutil. Intentas comprender a los demás, pero en realidad, lo que estás confrontando son las partes no reconocidas de ti mismo. Jung tenía una regla psicológica que resume esto perfectamente: lo que no se hace consciente termina apareciendo como si fuera destino. Cuando no eres consciente de tus propias inseguridades internas, estas terminan manifestándose como si vinieran completamente desde afuera.
Y en este caso particular, toman la forma de otra persona. Crees que te estás preocupando por ella. Pero en realidad, estás reaccionando a tus propios miedos, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser juzgado. La otra persona simplemente se convierte en la pantalla sobre la cual proyectas todo este contenido interno. Imagina tu mente como una habitación llena de espejos. Cuando te enfocas demasiado en los demás, te colocas frente a uno de esos espejos e intentas mirar a través de él para entender qué hay del otro lado. Pero olvidas algo esencial, lo primero que ves siempre es tu propio reflejo. Y si no logras darte cuenta de esto, seguirás ajustándote una y otra vez según reflejos distorsionados, en lugar de según tu verdadera naturaleza. Un ejemplo muy cotidiano: publicas algo en redes sociales, y luego te quedas revisando compulsivamente quién lo vio, quién reaccionó, quién no ha respondido todavía. Cada silencio se convierte en una señal que necesita ser descifrada urgentemente. Empiezas a pensar, ¿no le gustó lo que dije? ¿Hice algo mal? Pero en la mayoría de los casos, esa persona simplemente está ocupada viviendo su propia vida. Eres tú quien le está asignando un significado a ese silencio. Y mientras más significado le asignas, más te alejas de tu estado natural. El verdadero problema no es que pienses en los demás. El problema real es que, poco a poco, vas perdiendo el límite entre quién eres tú y cómo te ven los demás. Cuando ese límite se desdibuja, empiezas a vivir como alguien que se observa constantemente a través de los ojos imaginarios de otras personas. Ajustas tus palabras antes de hablar, contienes tus emociones antes de expresarlas, eliges tus acciones basándote en las reacciones que anticipas. Con el tiempo, dejas de vivir desde adentro y empiezas a vivir como un personaje que actúa para encajar con expectativas completamente externas. Esto genera un tipo de agotamiento muy particular. No estás haciendo ningún trabajo físico exigente y sin embargo te sientes drenado. No porque estés haciendo demasiado, sino porque estás pensando demasiado. Cada pensamiento se convierte en un hilo delgado que te ata a los demás. Un solo hilo puede parecer insignificante, pero cientos de ellos al mismo tiempo te impiden moverte con libertad. Quieres enfocarte en ti mismo, y sin embargo tu mente se ve arrastrada una y otra vez hacia otro lugar. Desde una perspectiva junguiana, esto ocurre cuando tu energía psicológica se dispersa hacia afuera, en lugar de reunirse internamente para sostener tu propio crecimiento. Mientras más piensas en los demás, más inviertes tu energía en cosas que no puedes controlar. Y la gran paradoja es esta: mientras más intentas controlar cómo te perciben otras personas, más pierdes el control sobre ti mismo. El verdadero peso de pensar demasiado en los demás no está en los pensamientos en sí. Está en el precio que pagas por ellos, tu libertad interior. Cuando tu mente siempre está dirigida hacia afuera, dejas de tener espacio para escucharte a ti mismo. Tus verdaderos deseos, tus emociones genuinas, tus intuiciones más profundas, todo eso queda ahogado bajo una sola pregunta que se repite sin parar: ¿qué pensarán de mí? Y cuando esa pregunta se convierte en el centro de tu vida, no solo pierdes tu paz interior, te pierdes también a ti mismo. Nada de esto significa que debas culparte por sentir lo que sientes. Significa, simplemente, que la salida no está en cambiar a la otra persona, ni en esperar que ella actúe distinto. La salida está en mirar hacia adentro, con honestidad, y preguntarte qué parte de ti sigue esperando ser completada desde afuera. Lección 2. La proyección, el mecanismo que te impide soltar a alguien. La proyección, en la visión de Carl Jung, no es simplemente un malentendido sobre otra persona. Es un mecanismo mucho más profundo, mediante el cual tu mente toma las partes de ti mismo que aún no ha reconocido, y las coloca directamente sobre otra persona. Esa persona, en el fondo, no cambia. Pero la forma en que tú la percibes sí cambia radicalmente. Y es precisamente ese desajuste el que te lleva a reaccionar frente a una imagen que tú mismo has construido, en lugar de reaccionar frente a la persona real que tienes delante. Hay momentos en los que conoces a alguien y sientes de inmediato una tranquilidad completamente inexplicable. Bastan unas pocas palabras de esa persona para que algo dentro de ti se suavice por completo.
Empiezas a creer que esa persona posee algo especial, como si llevara consigo una especie de presencia sanadora. Pero si miras con más profundidad, te darás cuenta de que esa paz no proviene de ella. Proviene de algo que ella ha despertado dentro de ti, una parte de tu propia calma interior que llevabas mucho tiempo abandonando. Y ahora, a través de esa persona, esa parte finalmente tiene la oportunidad de regresar. Crees que te estás enamorando de ella, pero en realidad estás resonando con una parte de tu propia alma que se te está reflejando de vuelta. Por otro lado, hay personas que parecen herirte mucho más profundamente de lo que cualquier situación razonable justificaría. Una sola frase suya se queda dando vueltas en tu mente durante días enteros. Un momento de silencio de su parte te lleva a imaginar decenas de escenarios distintos. Crees firmemente que esa persona es la fuente de tu dolor. Pero según Jung, lo que realmente está ocurriendo no es tan simple. Esa persona simplemente está tocando una herida que ya existía dentro de ti desde antes. Es esa herida la que provoca una reacción tan intensa. Sin ella, las acciones de esa persona probablemente te parecerían insignificantes, ni siquiera dignas de tu atención. Lo que hace que la proyección sea tan poderosa es que crea un vínculo muy difícil de explicar racionalmente. Sabes perfectamente que la conexión no es saludable. Entiendes, incluso, que deberías dejarla ir. Y sin embargo, no logras alejarte, porque lo que en realidad te mantiene ahí atado no es quién es esa persona verdaderamente, sino la parte de ti mismo que has depositado sobre ella. Si cargas una expectativa que nunca se cumplió, esperarás a que esa persona la cumpla por ti. Si cargas un miedo al abandono, te aferrarás a ella con más fuerza de la necesaria. Si cargas una herida sin sanar, intentarás demostrar tu propio valor a través de su aprobación. No te quedas porque ella lo merezca, sino porque hay algo dentro de ti que sigue sintiéndose incompleto. Como escribió Jung en una de sus frases más recordadas, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cuando no reconoces lo que está ocurriendo dentro de tu propio inconsciente, todo empieza a sentirse como si estuviera predestinado. Crees que conocerla fue cosa del destino, que tu incapacidad para olvidarla es prueba de lo importante que es. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es un proceso puramente psicológico. Tu inconsciente está tratando de expresarse y utiliza la imagen de esa persona como su medio para hacerlo. La proyección funciona de manera muy parecida a estar sentado en una sala de cine, completamente absorto en cada escena y en cada emoción que aparece en la pantalla, olvidando que la película en realidad se está proyectando desde una fuente ubicada detrás de ti. Los personajes pueden hacerte llorar, reír, recordar o sufrir. Pero esas imágenes nunca vinieron de la pantalla en sí. Vinieron del proyector que no puedes ver directamente. Y cuando ese proyector se apaga, la pantalla regresa a su estado vacío original. Lo mismo ocurre con la persona en la que no puedes dejar de pensar. Cuando retiras la energía que has estado proyectando sobre ella, su imagen empieza a regresar poco a poco a su tamaño real, ya no exagerada, ya no distorsionada por todo lo que colocaste sobre ella. El dolor más profundo de la proyección radica en esto: no solo estás malinterpretando a otra persona, también te estás malinterpretando profundamente a ti mismo. Crees que estás enamorado de un individuo específico, pero en realidad estás enamorado de una parte de ti mismo que está intentando cobrar vida. Crees que la necesitas a ella para sentirte completo, pero lo que verdaderamente necesitas es recuperar esa sensación de plenitud que perdiste hace mucho tiempo. Crees que hay algo únicamente especial en ella que te impide alejarte, pero esa aparente especialidad proviene de todo lo que tú mismo has colocado, sin darte cuenta, sobre su imagen. Por eso no puedes liberarte de alguien simplemente forzándote a dejar de pensar en esa persona o distrayéndote de manera artificial. No puedes escapar de ella, porque aquello de lo que en realidad intentas escapar vive dentro de ti mismo. Solo cuando te detienes, vuelves tu mirada hacia adentro y enfrentas lo que has proyectado, tus miedos, tus deseos, tus heridas, el vínculo entre ustedes comienza finalmente a aflojarse. No porque ella haya cambiado, sino porque la imagen que tienes de ella en tu mente ha cambiado profundamente.
La proyección, entonces, es al mismo tiempo una cadena y una puerta hacia la libertad. Cuando no la comprendes, permaneces atrapado en vínculos sin salida clara. Pero cuando finalmente logras verla con claridad, comienzas a recuperar las partes de ti mismo que se habían dispersado. Y a medida que esas partes regresan, la persona en la que antes no podías dejar de pensar se vuelve cada vez más clara, más pequeña en tu mente, y mucho más alineada con quien es realmente en la vida real. Ese es el momento exacto en que comprendes que nunca estuviste atrapado en otra persona. Siempre estuviste atrapado en las partes no reconocidas de ti mismo. Lección 3. El ascenso de la sombra y su control sobre el ego. La proyección te ayuda a entender por qué ves en otras personas cosas que en realidad tienen un tinte muy personal, propio de ti. Pero todavía queda una pregunta más profunda que no puedes evitar hacerte. ¿Por qué, aunque sabes racionalmente que le estás dando demasiadas vueltas al asunto, sigues sin poder detenerte? ¿Por qué tu mente racional te dice ya basta, pero tus emociones te siguen arrastrando de vuelta? La respuesta ya no está en cómo ves a los demás, sino en algo mucho más profundo que opera dentro de ti. Jung llamó a esto la sombra. La sombra no es únicamente aquello que no quieres ver de ti mismo. Es la parte de la psique que ha sido reprimida, ignorada, y que sin embargo sigue existiendo en silencio, esperando su momento. Emociones sin procesar, necesidades reprimidas, heridas sin sanar, ninguna de estas cosas desaparece simplemente porque te niegues a mirarlas. Se van acumulando. Y cuando surge la situación adecuada, terminan saliendo a la superficie. Y cuando eso ocurre, ya no estás respondiendo únicamente desde el presente, sino desde capas mucho más profundas que nunca has terminado de enfrentar. Jung escribió alguna vez que todos cargamos una sombra y que mientras menos se integre a la vida consciente de la persona, más negra y más densa se vuelve. La sombra no contiene solamente miedo o dolor, sino también las partes de ti que nunca te has atrevido a vivir, la necesidad de ser amado, la necesidad de ser reconocido, tus deseos más genuinos, tu sensibilidad, e incluso energías poderosas que alguna vez creíste que no deberías tener. Puedes reconocer esto en situaciones bastante cotidianas. Hay momentos en los que te sientes completamente bien, claro, independiente. Y de pronto, aparece alguien. No hace nada particularmente especial. Tal vez responde un poco más lento de lo habitual, o simplemente te ignora casualmente en un momento en que tu mente racional te dice que eso no debería importarte en absoluto. Pero en un nivel más profundo, algo distinto empieza a despertarse dentro de ti, incomodidad, una sensación de ser pasado por alto, o una inquietud difícil de nombrar. Y a partir de ese instante, tu mente empieza a girar alrededor de esa persona mucho más de lo necesario. Le prestas atención, analizas, esperas. No porque esa persona sea realmente tan importante, sino porque ha tocado algo dentro de ti que jamás se ha resuelto del todo. Cuando la sombra se activa, no aparece de una forma evidente, sino que opera con mucha sutileza. Amplifica las emociones. Un detalle pequeño se vuelve enorme. Una distancia mínima se convierte en algo que ocupa por completo tus pensamientos. Una persona ordinaria empieza a sentirse significativa de una manera muy difícil de explicar racionalmente. Sientes que tu atención se dirige hacia ella, pero en realidad estás siendo empujado hacia una parte de ti mismo. Lo que hace tan difícil reconocer este proceso es que todo se siente completamente real mientras ocurre. Crees que tus emociones son razonables, que el apego tiene una causa lógica, que el dolor viene directamente de la otra persona. Pero como advertía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando lo inconsciente no es reconocido, termina guiándote, y tú lo confundes con el destino. Crees que estás reaccionando al presente, pero en realidad estás reaccionando al pasado. Imagina la sombra como una habitación que siempre has mantenido cerrada con llave. Dentro de ella están todas las cosas que alguna vez te negaste a enfrentar, el miedo al abandono, la sensación de no ser suficiente, la necesidad de atención, viejos recuerdos dolorosos. Cuando una situación en el presente toca esa puerta, ésta se abre, y todo lo que hay adentro sale de golpe al mismo tiempo.
El ego no puede procesar tanto de una sola vez. Así que hace algo muy familiar, empuja tu atención hacia afuera, para que no tengas que voltear y mirarte a ti mismo. Por eso no puedes detenerte. No porque seas débil, sino porque hay una parte de ti que necesita ser vista y todavía no estás preparado para verla. La sombra también crea una ilusión muy sutil, la sensación de que lo que estás viviendo es especial, único, ligado específicamente a esa persona. Crees que solamente ella puede hacerte sentir así. Pero en realidad, ella simplemente es quien ha tocado algo que ya existía dentro de ti mucho antes de conocerla. Cuando empiezas a comprender esto, ocurre un cambio silencioso pero importante. Ya no intentas controlar tus emociones ni forzarte a olvidar. En su lugar, empiezas a observar y a mirar hacia adentro. Y cuando haces eso, la sombra gradualmente pierde su poder sobre ti. No necesitas luchar contra ella. Solo necesitas verla. Cuando lo que antes estaba oculto en la oscuridad se hace consciente, deja de necesitar arrastrarte de forma inconsciente. Tus emociones se vuelven más claras, tus reacciones se vuelven más lentas y reflexivas, y empiezas a crear espacio real para elegir en lugar de reaccionar automáticamente. Con el tiempo, te das cuenta de que ya no te sientes atraído hacia alguien simplemente porque esa persona toca una parte oculta de ti. Puedes seguir sintiendo, pero ya no estás siendo controlado por ese sentimiento. Te vuelves más estable dentro de ti mismo, y desde ese lugar, tus conexiones con los demás se vuelven mucho más ligeras, más claras y más auténticas. Lección 4. Los arquetipos y la trampa psicológica. Cuando empiezas a reconocer el mecanismo de la sombra, ya has dado un paso muy importante. Ves esa parte inconsciente que antes te arrastraba en silencio. Pero el recorrido no termina ahí, porque detrás de la sombra existe una capa todavía más profunda y antigua, una que contiene no solo heridas personales, sino también imágenes que han existido en la psique humana desde hace muchísimo tiempo. Carl Jung llamó a esto arquetipos. Esto ya no es solamente tu historia personal, sino patrones que pertenecen al inconsciente colectivo, formas impresas en el alma humana a lo largo de generaciones enteras. Y son precisamente estos patrones los que, de manera silenciosa, moldean cómo te sientes atraído hacia alguien, cómo te apegas, y cómo terminas enredado con una persona de una forma que la lógica no logra explicar del todo. Los arquetipos no operan como pensamientos claros y conscientes. Son más bien como una melodía que no puedes escuchar de forma directa, pero que tu cuerpo igual sigue, casi como si bailara al ritmo de algo invisible. Cuando alguien aparece y, sin proponérselo, coincide con esa melodía interna, sientes algo inusual, una sensación de familiaridad, de cercanía, como si ya la conocieras de antes. Lo llamas intuición. Crees que existe una conexión especial. Pero muchas veces, lo que realmente está ocurriendo no es un entendimiento mutuo genuino, sino la activación de un arquetipo dentro de ti. Se abre una puerta que ni siquiera sabías que llevabas contigo. Y en ese instante, empiezas a ver a esa persona con una profundidad que quizás jamás tuvo realmente. Imagina que cada persona que conoces es como una llave. Algunas llaves solo abren puertas comunes dentro de ti, mientras que otras alcanzan capas mucho más profundas, donde los arquetipos residen en silencio. Cuando alguien coincide con un arquetipo que llevas dentro, la imagen de una madre, un padre, una pareja ideal, un guerrero, un héroe, esa persona de pronto se vuelve mucho más significativa de lo que realmente es. Ya no la ves simplemente como un individuo, sino como una figura cargada de un significado mucho más profundo. Y por eso, tus sentimientos hacia ella dejan de ser simples, cargan con el peso de patrones que han existido en tu alma desde hace mucho tiempo. A veces conoces a alguien gentil, alguien que parece comprenderte de una forma que nunca antes habías experimentado. Sientes que es especial de una manera difícil de explicar con palabras. Pero si observas con más cuidado, notarás que lo que sientes no proviene únicamente de esa persona. Proviene del arquetipo de la conexión, de la imagen interior de lo femenino o de lo masculino ideal que llevas dentro de ti, lo que Jung llamaba el ánima y el animus. La otra persona no crea ese sentimiento. Simplemente lo despierta. No estás realmente enamorado de ella.
Estás resonando con esa sensación de plenitud que tu alma ha buscado siempre dentro de sí misma. O tal vez te encuentres con alguien de presencia fuerte, segura, decidida. No necesita hacer mucho para captar toda tu atención. Sientes que te atrae como si poseyera algo que a ti te falta. Pero eso que sientes no le pertenece realmente a ella. Pertenece al arquetipo de la fuerza, del héroe, del líder que llevas dentro de ti, partes que jamás te has permitido vivir plenamente. En otras ocasiones, te sientes atraído de una manera diferente. Quieres cuidar de esa persona, quieres estar a su lado, quieres ayudarla a mejorar. Crees que esto es amor. Pero a veces es simplemente el arquetipo del cuidador, del protector, actuando desde dentro de ti. No estás amando realmente a esa persona tal como es. Estás intentando cumplir un papel que nunca lograste vivir por completo en tu propio pasado. Y por eso te quedas, no por ella, sino porque algo dentro de ti sigue sin resolverse. Estos arquetipos generan una forma de amplificación muy sutil. Dejas de ver a la otra persona como un ser humano completo, con luz y con sombra, con límites y contradicciones. Empiezas a verla como un símbolo. Una persona común se convierte en la única que te entiende, la única que te hace sentir completo, la que tiene un significado especial en tu vida. Pero en realidad, no estás obsesionado con quién es ella. Estás atrapado en la imagen arquetípica que ella despierta dentro de ti. Es muy parecido a ver una película en una sala oscura. Sabes perfectamente que los actores solo interpretan un papel. Y sin embargo, cuando las luces se apagan, te permites creer en la historia. Lloras, ríes, sientes que todo es completamente real. Los arquetipos funcionan de forma muy similar. Cuando el inconsciente atenúa la luz de tu conciencia, proyecta imágenes simbólicas sobre otra persona, llevándote a creer que es irreemplazable. Y si no reconoces esto, caes en una trampa muy profunda, construyes toda una historia en tu mente, mientras la otra persona quizás ni siquiera sabe el papel que está representando en tu vida interior. Lo más sutil de todo es que los arquetipos no solamente engrandecen a los demás, también te empequeñecen a ti. Empiezas a creer que ella posee algo que a ti te falta. La colocas por encima de ti, y te colocas a ti mismo en una posición de necesitar ser completado. Desde ahí, entregas tu poder sin darte cuenta. Esperas su validación. Esperas que ella te llene. Esperas que te dé aquello que crees que no tienes. Pero la verdad es simple, aunque difícil de aceptar, lo que ves en ella siempre ha existido dentro de ti. Lección 5. ¿Por qué mientras más piensas, más duele? Los arquetipos pueden llevarte a ver a alguien con una profundidad que va más allá de la realidad. Pero es el dolor lo que te mantiene ahí atrapado mucho más tiempo del que jamás imaginaste. Y aquí está la gran paradoja, ese dolor no empieza con la otra persona. Empieza con tu propio intento de aferrarte a algo que ya no te pertenece. Mientras más se aferra la mente, más se tensan las emociones. Y cuando esa tensión se prolonga demasiado, deja de sentirse como una sensación pasajera y se convierte en un malestar constante al que llamamos dolor. Crees que estás sufriendo por esa persona. Pero en un nivel más profundo, estás atrapado en una lucha entre dos partes de ti mismo, una que todavía quiere aferrarse y otra que ya está agotada y simplemente quiere soltar. Ese dolor no nace de un solo momento. Se alimenta de ciclos de pensamiento repetitivo. Cada vez que la recuerdas, no estás simplemente recordando. Estás reabriendo una herida que apenas había empezado a cerrar. Cada vez que repasas mentalmente lo que ocurrió, no solo estás analizando. Estás reviviendo esas viejas emociones con la misma intensidad original. Tu mente no distingue del todo entre el recuerdo y el presente. Así que cada vez que piensas en ello, vuelves a experimentar ese dolor de nuevo. Lo que te agota no es lo que ocurrió, sino la forma en que lo mantienes vivo dentro de ti, una y otra vez. Hay momentos en los que crees estar buscando claridad, cuando en realidad estás resistiéndote a la realidad. Carl Jung señaló que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la negativa a aceptarlo. ¿Quieres que las cosas hubieran sido distintas? ¿Quieres que esa persona hubiera respondido diferente? ¿Quieres que la historia terminara como la imaginaste en tu mente? Pero la realidad no cambia.
Y esa resistencia genera una fricción constante dentro de ti. No es la otra persona la fuente de tu dolor. Es la expectativa que todavía no has soltado la que te mantiene tenso desde adentro. Observa una situación muy familiar. Deja de responderte. No hay mensaje, no hay respuesta. Ese silencio, en sí mismo, es solamente un espacio vacío. Pero tu mente no puede tolerar el vacío. Empieza a llenarlo automáticamente. Tal vez ya no le importo. Tal vez hice algo mal. Tal vez no soy suficiente. Estas historias no vienen de la realidad. Vienen de cómo tú decides interpretarla. Y cada vez que crees en una de estas suposiciones, construyes otra capa más de dolor sobre la anterior. El dolor no está en lo que ella hizo. Está en las historias que tú mismo te cuentas. Jung dijo alguna vez que aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crece en tamaño. Cuando intentas controlar tus pensamientos simplemente pensando más, no los resuelves. Los amplificas. Vuelves a la misma pregunta, a la misma imagen, a la misma emoción. Y cada vez que regresas a ellas, fortaleces el vínculo entre esa persona y el dolor que sientes dentro de ti. Poco a poco, deja de ser simplemente una persona. Se convierte en el centro de todo un sistema emocional que has construido, sin darte cuenta, a su alrededor. Una razón todavía más profunda de por qué mientras más piensas, más duele, es que estás intentando responder preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué cambió? ¿Alguna vez fue sincera conmigo? ¿En qué momento me equivoqué yo? Estas preguntas crean un ciclo interminable. Buscas respuestas afuera, pero el exterior permanece en silencio. Vuelves hacia adentro, y tu mente genera infinitas hipótesis distintas. Mientras más buscas, más te agotas. El dolor no viene de no saber. Viene de no aceptar que hay cosas que quizás nunca vas a saber con certeza. A veces lo que realmente pierdes no es la persona en sí, sino la versión futura de tu vida que imaginaste junto a ella. Una historia completa que escribiste en silencio dentro de tu mente, conversaciones, planes, momentos que jamás llegaron a suceder pero que se sentían completamente reales en tus emociones. Cuando esa persona se aleja, esa historia se derrumba por completo. Y no solo lamentas su ausencia. Lamentas una parte entera de vida que creíste que existiría. Este es el dolor de una ruptura inconsciente, donde imágenes que nunca tuvieron oportunidad de vivir se ven obligadas a terminar de forma abrupta. Todavía más profundo, el dolor proviene de una fragmentación interna. Una parte de ti quiere avanzar, soltar, regresar a sí misma. Pero otra parte se aferra al pasado, a lo que alguna vez fue, a lo que nunca llegó a completarse. Estas dos partes te jalan en direcciones completamente opuestas, y tú te conviertes en la tensión que existe entre ambas. No te quedas del todo, pero tampoco logras irte del todo. Este conflicto interno genera un agotamiento persistente que es muy difícil de nombrar con precisión. Y entonces quieres escapar de ese dolor lo más rápido posible. Quieres dejar de pensar, liberarte, terminar con todo de inmediato. Pero las emociones no desaparecen simplemente porque las ordenes. No obedecen a la fuerza de voluntad. Necesitan ser vistas, comprendidas y vividas hasta el final. Cuando intentas reprimir el dolor, solo logras empujarlo más profundo. Y ahí permanece, esperando otro momento para regresar, más fuerte y más persistente que antes. Así que el dolor no es en realidad el problema en sí. Es una señal. Una señal de que algo dentro de ti está pidiendo ser reconocido. Y cuando dejas de intentar escapar del pensando todavía más, empiezas a tener la oportunidad real de ir más profundo dentro de ti mismo. Dejas de preguntarte cómo dejo de pensar en ella, y empiezas a preguntarte qué hay dentro de mí que hace imposible que me detenga. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es el primer paso real para debilitar el ciclo. Porque al final, no estás sufriendo porque piensas demasiado. Estás sufriendo porque estás usando el pensamiento como una forma de aferrarte a algo que tu corazón ya sabe que necesitas soltar. Y a medida que empiezas a aceptar eso, no solo intelectualmente sino a través de la experiencia real, los pensamientos irán asentándose poco a poco. No porque los obligues a detenerse, sino porque, simplemente, ya no los necesitas.
Si algo de lo que acabas de escuchar tocó algo dentro de ti, quédate un poco más. La siguiente parte te ofrecerá pasos prácticos y sencillos que pueden cambiar por completo la forma en que recuperas tu energía de alguien más y la devuelves al lugar al que siempre perteneció, a ti mismo. Lección 6. Cómo practicar el retiro de tu energía de los demás. El camino para retirar tu energía de alguien no comienza intentando olvidar a esa persona. Comienza con algo mucho más pequeño, notar en qué momentos exactos estás perdiendo tu energía. Cada vez que sientes que tu pecho se tensa ante un silencio. Cada vez que tu mente regresa a un viejo recuerdo sin que se lo hayas pedido. Cada vez que te preguntas qué estará pensando esa persona de ti. Detente un breve instante y pregúntate, justo en ese momento, ¿qué parte de mí se está extendiendo hacia ella ahora mismo? Esta pregunta no busca una respuesta perfecta. Es como encender una luz dentro de una habitación oscura. En cuanto la luz aparece, el flujo inconsciente se ralentiza de inmediato. Ya no te ves arrastrado por completo, sino que empiezas a ver con claridad qué es exactamente lo que estás haciendo. Y ese momento de conciencia ya es, en sí mismo, el primer paso para recuperar la energía que se te estaba escapando en silencio. Una vez que logras ver ese flujo, el siguiente paso no es forzarlo a detenerse, sino traer suavemente tu atención de regreso hacia el lugar al que pertenece. Cuando estás atrapado pensando en alguien, tu mente tiende a alejarse muy lejos, dando vueltas en historias interminables. Pero tu cuerpo siempre está aquí, en el presente, sin juzgar, sin interpretar nada. Puedes notar si tus manos están cálidas o frías. Sentir tu respiración entrando y saliendo por la nariz. O simplemente observar cómo sube y baja tu pecho con cada respiración. Estas pequeñas sensaciones físicas tienen un efecto profundo, te alejan de esa pantalla mental que sigue proyectando la imagen de esa persona. A medida que tu atención regresa a tu cuerpo, el flujo de pensamientos pierde naturalmente su fuerza. No necesitas luchar contra él. Solo necesitas dejar de alimentarlo. Una práctica todavía más sutil consiste en aprender a distinguir entre la emoción real y la historia que tu mente está contando. Cuando piensas en alguien, crees que estás pensando en ella. Pero en realidad, lo que estás encontrando son las emociones que esa persona ha activado dentro de ti, el miedo al abandono, la sensación de no ser suficiente, el vacío de no sentirte correspondido. En lugar de seguir preguntándote por qué es así, vuelve tu mirada hacia adentro y pregúntate, en este momento, ¿qué estoy sintiendo realmente ahora mismo? Esta pregunta no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. No necesitas analizarlo todo. Solo necesitas nombrarlo: tristeza, ansiedad, dolor, vacío. Cuando te quedas con la emoción real, sin evitarla y sin decorarla con historias adicionales, la imagen de esa persona empieza a perder su fuerza de arrastre, porque ya no la necesitas como una forma de evitarte a ti mismo. Junto con esto, necesitas aprender a devolver cada historia al lugar donde realmente pertenece. La mente humana tiene el hábito natural de personalizarlo todo. Un silencio se convierte en señal de rechazo. Una distancia pequeña se convierte en prueba absoluta de que algo cambió para siempre. Pero cada persona está viviendo su propio mundo, con sus propios pensamientos, responsabilidades y prioridades que tú no puedes ver completamente. No todo lo que hace está dirigido específicamente hacia ti. Cuando te recuerdas suavemente a ti mismo, esta es su historia, no una verdad sobre mí, empiezas a cortar un hilo invisible que ha mantenido tus emociones atadas a esa persona durante demasiado tiempo. Y cada vez que haces esto, recuperas un pequeño fragmento del poder que alguna vez entregaste sin darte cuenta. Hay otro elemento que suele pasarse por alto, aunque es profundamente importante: el espacio del silencio. Cuando llenas constantemente tu mente de pensamientos, no dejas espacio para que surja nada nuevo. Pero es precisamente en ese espacio vacío donde la psique puede empezar a regularse a sí misma. Cuando te sientas a solas, sin intentar hacer nada en particular, sin intentar controlar tus pensamientos, simplemente dejando que tu respiración fluya con naturalidad, empiezas a escuchar aquello que llevaba mucho tiempo ahogado bajo el ruido mental. Al principio puede que no se sienta cómodo, porque el silencio te enfrenta directamente con todo aquello que has estado evitando.
Pero si te quedas ahí el tiempo suficiente, te darás cuenta de que el silencio no te debilita. Te ayuda a reunir de nuevo los hilos que alguna vez te alejaron de ti mismo. Al final, todo lo que estás haciendo se resume en algo muy simple, aunque no siempre fácil de sostener. Cada día, aprendes a regresar a ti mismo. No a través de grandes gestos dramáticos, sino a través de actos pequeños y genuinos. Cuando cuidas de tu cuerpo. Cuando dedicas tiempo a cosas que te dan tranquilidad. Cuando escuchas tus propias emociones en lugar de mirar siempre hacia afuera, empiezas a reencender tu propia luz interior. Y a medida que esa luz se vuelve más estable, notarás que tu mente ya no está ocupada por una sola persona como antes. Ella no necesita desaparecer por completo. Simplemente regresa al lugar que le corresponde, alguien que pasó por tu vida, ya no el centro absoluto de tu mundo interior. Carl Jung dijo alguna vez que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Este recorrido nunca fue realmente sobre olvidar a alguien. Fue siempre sobre tener el valor de enfrentar las partes más oscuras de ti mismo, esos lugares donde alguna vez invertiste tanta energía sin siquiera darte cuenta de ello. A medida que empiezas a ver, a comprender y a abrazar esas partes de ti mismo, tu conexión con esa persona cambia de forma natural. No porque ella haya hecho algo diferente, sino porque tú ya no la observas a través de la misma lente de antes. Todavía habrá días en los que pienses en ella, una imagen pasajera, un recuerdo repentino. Pero ese sentimiento ya no será un dolor agudo. Será algo más ligero, más distante, como algo que alguna vez importó, pero que ya no te sostiene atado. Y quizás, en lugar de arrepentimiento, empieces a sentir una gratitud silenciosa, porque esa imagen, a su manera, te trajo de regreso a ti mismo, te llevó más profundo, y te ayudó a encontrarte contigo mismo otra vez. Y de todos los encuentros que existen en la vida, ese es, quizás, el que más importa. Si algo de este recorrido resonó contigo, suscríbete y comparte este video con alguien que también necesite escucharlo hoy. No para seguirnos a nosotros, sino para seguir explorando lo que ya existe dentro de ti.